Un gozo saludarles, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Es para mí un privilegio estar nuevamente a través de estos medios para seguir trabajando con el programa Reavivados por su palabra. Estamos llegando hoy al capítulo número 11 del Evangelio según San Lucas. Y hay varias lecciones que esta mañana necesitamos aprender a través de este capítulo. Comienza el capítulo diciendo que Jesús estaba aparte orando y cuando llegaron sus discípulos le escucharon orar y cuando él terminó le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Yo creo que esta petición de los discípulos fue una de las peticiones más importantes que ellos hicieron, pues manifestaba el hecho de que la comunicación con Dios es primordial para la obra que ellos debían realizar. Es primordial para la obra que ellos debían ejecutar en favor del reino, en favor de la edificación del reino eterno que Cristo pronto iba a encomendar en sus manos. Y ellos dicen, así como Juan enseñó a sus discípulos, sin duda la forma en que Cristo estaba orando tiene que haber impresionado los corazones de estos hombres, pues la oración era común allí en el pueblo de Israel. Así que el Señor va a instruirles, según el capítulo 11 de Lucas, enseñando el Padre Nuestro. Ahora, ¿por qué el Padre Nuestro? Es un rezo que podemos repetir, como no, que podemos nosotros memorizar y repetir cuantas veces querramos. Pero la razón del Padre Nuestro es que el Señor quería ilustrar, mostrar las cosas que deben estar dentro de una oración. Si bien es verdad que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo, si bien es verdad que orar es conversar con un amigo, también es verdad que el Señor ilustró a través del Padre Nuestro qué cosas debe incluir nuestra oración. Alabanza al nombre de Dios, reconocimiento de el Señor como el Rey eterno y creador de todas las cosas, encomendar nuestras vidas en nuestras manos, en sus manos, el perdón de nuestros pecados y también por nuestras necesidades cotidianas, nuestras necesidades básicas como son la comida. Así que el Señor estaba ilustrando a través del Padre Nuestro a los discípulos cómo orar, qué expresar, qué decir, aunque por supuesto la oración sigue siendo el acto más sincero y desprendido del corazón humano delante del Señor. El Señor les va a ilustrar con dos parábolas. La primera parábola tiene que ver con un amigo que llega a medianoche a casa de otro amigo pidiendo 3 panes, porque le ha llegado una gente de emergencia, le ha llegado una gente así de sorpresa, no tiene que darle. Y el Señor dice que aquel amigo no va a responder: mira, estoy acostado, dormido, no me moleste. Se va a levantar y va a entregar los 3 panes, ilustrando que el Señor siempre está dispuesto a contestar nuestras oraciones, que no importunamos a Dios, no importa la hora que sea, no importa las veces que roguemos, Dios siempre estará dispuesto a contestar. Y va a ilustrarlo también con la misma expresión que aparece allí en Mateo capítulo 7, verso 7 en adelante: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y la única diferencia que vamos a encontrar acá es que al final el Señor dice que el Señor está dispuesto, que el Dios está dispuesto a bautizarnos con el Espíritu Santo. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, nos desvivimos por darles cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, que es amor, no nos dará aquello que nos conviene? Y según Lucas, el Señor expresa que lo que más nos conviene es ser bautizados por el Espíritu Santo, es ser lleno del poder del Espíritu, porque Él nos va a conducir a toda verdad, nos va a conducir a nuestro arrepentimiento y nos conducirá por último a la salvación. Vamos a encontrar en este capítulo también la curación del endemoniado mudo,
Cuando el Señor le cura, el endemoniado empieza a hablar, el hombre curado empieza a hablar y la gente se asombra, pero algunos, dice Lucas, que le acusan de estar haciéndolo en nombre de Beelzebub, es decir, que en nombre del mismo demonio está sacando demonios. Los otros evangelistas aclaran que los que hacen la acusación son los líderes religiosos, los fariseos. Pero aquí el Señor entonces responde, como ya lo hemos estudiado, un reino dividido contra sí mismo no puede perseverar, así que si el demonio saca fuera demonios, pronto se va a destruir. Pero advierte, si lo estoy haciendo en el nombre de Dios, entonces el reino del Señor ha llegado. En otras palabras, hay una responsabilidad que se debe adquirir al entender que es el propio Dios el que está en medio de ellos. Por eso el pecado de Israel fue tan profundo. Él lo dijo, si yo no hubiera venido, no tuvieran pecado, pero como yo vine, tienen pecado. Ahí vamos a encontrar la historia que el Señor nos cuenta, la advertencia, mejor dicho, que nos hace de los 7 espíritus peores. Él dice que cuando alguien es abandonado por el poder de Dios, el espíritu malo, pero aquel hombre descuida su relación con Dios, aquel hombre descuida el crecimiento espiritual, entonces el espíritu malo regresa con 7 espíritus peores y lo convierte en una peor persona. Por eso necesitamos entender en esta mañana que no solamente tiene que ver la conversión, no es el momento de la entrega, no es el momento del bautismo, es que la experiencia con Dios tiene que ser una experiencia continua, permanente, de todos los días. Debe ser un crecimiento constante y debe ser renovada permanentemente para que la gracia del Señor siempre nos esté acobijando y acompañando. Vamos a encontrar también en este capítulo que cuando Jesús estaba predicando, una mujer interrumpió el discurso del Señor para aparentemente dar una bienaventuranza, para aparentemente dar una expresión de gozo. Bienaventurado el vientre que te tuvo y los senos que te amamantaron, dijo la mujer. Y esta expresión, aunque parecía una expresión buena, agradable, era una expresión de desviar el verdadero concepto del Señor. Por eso el Señor responde que bienaventurado no es ni el vientre ni los senos que lo amamantaron a él, que bienaventurados son aquellos que escuchan la voz de Dios, que escuchan la ley de Dios y se hacen responsables haciendo la voluntad del Señor, que la cumplen a perfección. Miren qué interesante, porque ya desde entonces había esa inclinación de querer colocar a María por encima de Jesús. Y Jesús, en varias oportunidades, y esta es una de ellas, establece que realmente es Dios quien debe ser supremo. Luego, el Señor habla de que esta generación exige la señal, que no les será dada otra señal sino la señal de Jonás, y va a hacer 2 advertencias, o dos advertencias interesantes. 2 testigos va a llamar el Señor contra aquella generación. A la reina del sur, es decir, la reina de Sabat, que vino desde lejos, dice, para oír la sabiduría de Salomón, y allí había alguien mayor que Salomón. Y a los ninivitas, que a la advertencia y a la predicación de Jonás se arrepintieron, y allí había alguien mayor que Jonás. Qué interesante, porque esa misma advertencia se aplica para nosotros en el día de hoy. Habrán testigos que quizás con menos conocimiento que nosotros de la palabra serán más fieles. De allí la necesidad de decirle al Señor: Señor, ayúdanos a ser verdaderamente fieles, a no simplemente ser cristianos porque ya somos bautizados, sino cada día tener la experiencia de salvación con el Señor. El Señor advierte del ojo bueno, del ojo malo, la luz. Si tu ojo es bueno, habrá claridad en tu cuerpo, habrá luz en tu vida. Si tu ojo es malo, andarás en tiniebla. Y entonces
vamos a mirar más adelante en este capítulo que un fariseo invita al Señor a comer y se impresiona porque Jesús no lava sus manos antes de comer. Y aunque ya hemos hablado de esto, me gustaría una vez más enfatizar, porque alguien puede pensar que es que el Señor no tuvo higiene para comer. Quizás la Biblia Jerusalén nos traduce mejor este versículo. En la Biblia Jerusalén está más claro porque habla de que se impresionó el fariseo porque Jesús no cumplió los rituales requeridos. Y es esto lo que está hablando el Señor, o la Biblia, mejor dicho. Es que Jesús no participó del ritual del lavamiento de las manos. Por eso, como lo dijimos ya cuando explicamos esto en los otros evangelios, no está hablando de la higiene, está hablando del rito que los fariseos habían instaurado y que era común que se practicara. Encontramos entonces más adelante los ay contra los fariseos. Esos ay tienen que ver con que diezman todo, pero olvidan la justicia y el amor de Dios. Aman las primeras sillas. Son como sepulcros, dice el Señor, que nadie sabe qué hay por dentro. Y vamos también a encontrar los ay contra los intérpretes de la ley, porque un intérprete de la ley interviene y le dice: Señor, eso también nos atañe a nosotros. Y el Señor le dice: ay de vosotros que cargan o ponen demasiadas cargas sobre el pueblo que ustedes mismos no llevan. Edifican los sepulcros que vuestros padres, de los profetas que vuestros padres mataron, y cierran la puerta de la ciencia, dice Lucas. Sin duda se está refiriendo a la ciencia de la salvación, se está refiriendo a la ciencia de el conocimiento verdadero y pleno de Dios. Hoy nosotros tenemos que tener cuidado. No vaya a ser que, al igual que aquellos fariseos que tenían todo el conocimiento bíblico, que al igual que aquellos escribas que manejaban la ley, nosotros estemos de alguna forma interrumpiendo que otros conozcan esta verdad, que estemos nosotros siendo piedra de tropiezo para que otros entren por la salvación. Dios nos ayude en el día de hoy a mirar a Cristo y ser un reflejo de Él para los demás. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Querido Padre, muchas gracias por el capítulo número 11 del Evangelio según San Lucas. Gracias por las lecciones que aprendemos en él. Ayúdanos para que por tu gracia cada día esas lecciones sean aplicables a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.